¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín, siempre a través de la señal de Palenque TV. En señal abierta nos encuentra en el canal 6.1, en nuestros operadores de cable, en Tigo, canal 47, y en Cotel, canal 92. Además, tenemos también la posibilidad de un reencuentro a través de YouTube, en el entorno digital, con nuestro enlace Economía para Todos, Palenque TV. Así que tiene varias opciones para poder tener en cuenta estos consejos que brindamos habitualmente. Es un gusto saludar ya esta noche a un entrevistado conocedor de temas muy importantes en el ámbito financiero, en la educación financiera, y vamos a hablar con él sobre la generación de startups dentro de un escenario de crisis. Así que ya es un gusto saludar a Daniel Fernández, quien es precisamente docente universitario, es jefe de carrera en la Universidad Loyola. Lo hemos invitado también a él para que pueda hablarnos sobre este asunto. Daniel, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Voy rápidamente contigo entonces con esta primera pregunta. Para la gente que no conoce mucho aquello, ¿qué es una startup? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Saludarte a ti y a toda tu audiencia. Y bueno, estamos aquí para poder resolver ciertas dudas que tiene la población, ¿no? Acerca de qué es una startup, qué es emprender, cómo es emprender en época de crisis, sobre todo en esta coyuntura que está atravesando el país. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier consulta, estimado, va a ser respondida con toda la claridad y desde el punto de vista de una experiencia, porque justamente en época de pandemia ha sido donde he podido formar una empresa que gracias a Dios hasta ahora está vigente y está generando empleo a nivel nacional. Bien, Daniel, primero te pido que te alejes un poquito de la cámara para que podamos verte mejor. Ahí está, muy bien. Daniel, entonces, ¿qué es una startup? Una startup es un emprendimiento que surge a través de un estudio de mercado que se va a realizar primero, ¿no? Un estudio de mercado donde vamos a poder apreciar la necesidad que va a tener el mercado, y nosotros vamos a tener que satisfacer esa necesidad, ¿no? Vamos a generar una empresa de la nada. ¿Con qué? Con la visión de que crezca rápidamente. Bien, ahora, ¿cuán conveniente es emprender una startup en época de crisis? Algunos prefieren retirarse a sus cuarteles de invierno, como se suele decir, pero quienes tienen esa pasión por el emprendimiento lo hacen en cualquier momento. ¿O cuál es el panorama que nos puedes describir? Justamente, bueno, en el tema de emprender en época de crisis es donde surgen a veces las mejores empresas, ¿no? ¿Por qué? En época de crisis se genera mucha necesidad en el mercado. Podemos ver muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en época de pandemia, donde era una crisis mundial, se han generado muchas empresas. Podemos ver el caso, ejemplos de los deliveries, por ejemplo, que han empezado a surgir con mucha rapidez, ¿no? Entonces, la gente se adecua y se vuelve más creativo, si se puede decir. Y aparte, empiezan a administrar muy bien sus recursos financieros, ¿no? Ustedes saben que en época de crisis nadie está para regalar dinero ni para despilfarrar el dinero. Entonces, en la época de crisis es donde aprendes y empiezas a administrar mucho mejor tus recursos financieros. Y eso hace que la startup o el emprendimiento salga adelante mucho más rápido. Startup, bueno, una traducción literal del inglés al español puede decir un inicio, un comienzo. En ese sentido, ¿cuál podría ser el primer paso a dar, tomando en cuenta la coyuntura, reitero, de un momento difícil? ¿Cuál es el primer paso que se debe dar? Algo ya se nos ha dicho en torno a observar el mercado,
ver las necesidades de la población, pero me imagino que hay que tener conciencia de algo más. ¿A qué se refiere aquello? Bueno, ¿por dónde podemos empezar el momento de hacer un startup, un emprendimiento? Lo que yo siempre he recomendado es hacer un análisis del mercado. Pero no solamente del mercado para ver dónde vamos a vender nuestro producto o qué es lo que vamos a satisfacer, qué problema vamos a satisfacer, sino también analizar a la competencia. ¿Esto por qué? La competencia, una vez que nosotros evaluamos a la competencia y podemos analizar a dónde vamos a vender nuestro producto, vamos a poder hacer un análisis de precios en primer lugar, ¿no? En cuanto la competencia está vendiendo el producto o el servicio que se está brindando, y así también vamos a poder analizar a todos nuestros clientes. Las preguntas claves que nos debemos hacer en el momento de poder generar o emprender es qué vamos a vender como primer punto, dónde vamos a vender y en cuánto vamos a vender. Entonces, una vez que nosotros respondamos esas preguntas, va a ser mucho más fácil ingresar al mercado, ¿no? Nosotros vamos a tener el producto o el servicio bien establecido, vamos a poder saber a dónde vamos a vender y a quiénes vamos a vender. Ahí vamos a poder identificar nuestro cliente estrella, vamos a poder ver el buyer persona, por ejemplo. Vamos a poder ver cuál va a ser nuestro segmento de mercado exclusivo donde nuestro producto o servicio vaya a poder entrar sin ningún problema. Ahora bien, ¿cuán conveniente es, por ejemplo, antes eso se hacía empíricamente, ¿no es cierto?, con alguna observación incluso somera del mercado. Pero ahora tenemos herramientas como la inteligencia artificial, incluso con un enfoque de este tipo de herramientas. Entonces, ¿cuán conveniente es, uno, utilizar la inteligencia artificial y dos, confiar en ella? Bueno, el uso de la inteligencia artificial, como bien lo mencionas, contamos con 12 herramientas para hacer un estudio de mercado, ¿no? Entre esas podemos contar las entrevistas, el análisis situacional en campo, podemos ver el estudio de redes sociales y tenemos 12 herramientas, como te menciono. Pero ¿por qué utilizar la inteligencia artificial? La inteligencia artificial te facilita las cosas, es una herramienta muy poderosa en estos días donde nos puede ayudar a analizar e interpretar los datos con mayor facilidad, ¿no? O sea, nosotros podemos realizar una encuesta, cargar la encuesta directamente a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te puede ayudar a analizar estas encuestas con mayor facilidad, o sea, con mayor rapidez. ¿Qué es lo que se quiere cuando uno está emprendiendo? Es hacerlo las cosas mucho más rápido, ¿no ve? Porque lo que tenemos que optimizar es tiempos, tenemos que optimizar costos y tenemos que optimizar todos los recursos posibles. Pero ¿dónde entra el punto donde no es recomendable confiar al 100% en la inteligencia artificial? Porque nosotros siempre tenemos que tener nuestro criterio emprendedor. ¿Qué quiere decir con esto? Que la inteligencia artificial te puede dar todos los datos posibles, pero nosotros tenemos que saber discernir esta información que te bota la inteligencia artificial para poder hacer la toma de decisiones correctas, ¿no? O sea, puede ser que la inteligencia artificial te bote que puedas, no sé, vender tablas de surf en Bolivia, ¿no? ¿Para qué nos serviría? Ahí entra nuestro criterio de emprendedor para que nosotros podamos discernir toda esta información y podamos hacer una inversión adecuada dentro de nuestro emprendimiento. Claro, algo que no va a hacer la inteligencia artificial, por ejemplo, es financiar, ¿no es cierto? Nos puede decir de dónde vamos a conseguir algo de capital o qué podemos hacer para aquello, pero nosotros vamos a tener que conseguir el financiamiento y esa es la pregunta. En general, ¿dónde podemos acudir, sobre todo si somos empresarios nobles en un mercado determinado? Bueno, lo que yo siempre he recomendado es que se tendría que empezar con lo que uno tiene. Hay que buscar nuestros propios recursos en primer lugar. Obviamente, si contamos con financiamiento es mucho mejor, pero si nosotros empezamos con lo que tenemos, con los recursos que tenemos, vamos a poder, como les decía a un principio, vamos a poder manejar mucho mejor nuestros recursos financieros para no despilfarrar nuestra inversión, ¿no? Así también podemos encontrar financiamientos bancarios,
En este tiempo está un poquito medio crudo sacar los financiamientos bancarios, pero eso siempre es un recurso que está ahí. También vamos a poder buscar recursos de algunos familiares, se podría conseguir para... Pero lo que sí tenemos que tener bien en claro es que el proyecto, el emprendimiento tiene que estar bien establecido, porque nadie te va a prestar dinero si tienes la idea solamente como un sueño, ¿no? Entonces tenemos que analizar primero los costos, tenemos que analizar los recursos humanos, la maquinaria que se va a utilizar, y con una estructura bien planeada, bien estructurada, es mucho más fácil que incubadoras de negocios, por ejemplo, hay programas estatales que financian emprendimientos. Entonces con un programa bien establecido vamos a poder lograr conseguir financiamiento en cualquier lado, ¿no? Obviamente puede ser un familiar, una amistad, pero la cosa es que nosotros mostremos un proyecto, un programa bien establecido, bien fundamentado para que sea mucho más fácil conseguir el financiamiento. Ese programa al que hace referencia se puede entender entonces como un modelo de negocio que muchos lo tienen en su cabeza, pero es mejor escribirlo o plantearlo por escrito, ¿no es cierto? Sí, justamente la base de todo emprendimiento debería ser, como bien lo mencionaba, un estudio de mercado. Si nosotros no tenemos un estudio de mercado bien establecido, con las respuestas a quién vamos a vender, dónde vamos a vender y a cuánto vamos a vender, es muy complicado podernos lanzar solamente como un sueño, ¿no? A veces nos lanzamos o emprendemos simplemente con el sueño de tener el emprendimiento, de tener la empresa, o solamente nos lanzamos desde un punto de vista de la emoción, ¿no? Del entusiasmo de querer hacer algo porque se nos prende el foquito, pero no tenemos que dejarnos llevar por la emoción, tenemos que ir primero por el análisis, por el estudio, para poder hacer un emprendimiento con fundamentos y así poder llevarlo adelante sin ningún problema. Ahora, pueden existir muchos rubros en donde hay variada competencia, alta competencia inclusive. Pero yo tengo ideas, tengo mis criterios, ¿cómo puedo mejorar inclusive lo que los demás están haciendo? Entonces la pregunta, pese a que hay mucha oferta en el mercado, ¿igual puedo generar una startup? Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos nuevamente el estudio de mercado, vamos a poder ver las necesidades que hay dentro de este mercado, ¿no? Entonces vamos a poder observar, por ejemplo, yo les hablo, ¿no? Digamos, si bien hay el mercado del delivery, ¿no? Tenemos bastantes empresas dentro del delivery, pero ¿por qué no podemos empezar a pensar en un delivery con pura motocicleta eléctrica, por ejemplo? O los autos eléctricos, ¿no? Con esta crisis, con esta coyuntura donde no existe, donde el tema del combustible está escaseando, ¿por qué no pensar en hacer un negocio donde todas las motocicletas que trabajen para ti o dentro de tu empresa sean eléctricas, ¿no? O en lugares, por ejemplo, de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, donde es más planito, hacer un delivery con las bicicletas, digamos. Entonces, si bien el mercado ya está lleno, ya hay competencia, siempre hay algo para innovar, siempre se puede innovar, siempre puedes sacar nuevas ideas, incluso agarrar un producto y mejorarlo, ¿no? Tal vez. Perfecto. En términos de tener un socio, ¿será prudente, sobre todo si estoy emprendiendo? El de la idea soy yo, pero de repente alguien más tiene el dinero para poder financiar nuestro emprendimiento. En ese sentido, entonces, ¿será bueno tener un socio capitalista o un socio con el cual se pueda ir mitad y mitad, como se suele decir? Bueno, ese tema de las sociedades, por ejemplo, depende de cada uno, ¿no? Obviamente depende de la personalidad, depende del socio incluso. Hay que tomar en cuenta que las sociedades tienen que tener la misma visión. Si yo voy a tener un socio dentro de mi institución, dentro de mi empresa, voy a pedir mínimamente que tenga la misma visión que yo la tengo, ¿no? Que comparta los mismos sueños, que tenga la misma visión. ¿Para qué? Para que juntos trabajemos por lo mismo. Aparte de eso, delimitar bien las reglas de la empresa, ¿no? Ver todo el tema de las comisiones, ver todo el tema de las inversiones, cuánto le corresponde, los porcentajes, todo eso, para que no haya problemas. Bien dice el dicho, cuentas claras, amistades duraderas, ¿no? Pero también si lo pueden hacer solo, obviamente cuando uno invierte o empieza a emprender solo, obviamente va a tener mayor control sobre su negocio.
pero así también va a tener mayor trabajo. Entonces, mucho depende de la personalidad de la persona, mucho depende de con quiénes se podría aliar. Y bueno, como yo lo recomiendo, es siempre que manejen las cuentas claras, agarren, se pongan los porcentajes, se pongan las reglas desde un principio, cosa de que en un futuro, si la empresa vaya a crecer, no haya ningún problema. Ahora bien, muchas personas piensan que colocan el negocio e inmediatamente van a tener el retorno de ingresos, de su capital al menos, pero al parecer estas cuestiones pueden demorar, ¿es así? Sobre todo en un contexto crítico. Sí, justamente, bueno, el emprendimiento es complicado, ¿no? Cuesta mucho a veces levantar el negocio. Hay negocios, obviamente, que se saca el producto y se empieza a vender. Puede ser que de un día a otro empieces a generar muchos ingresos o puede ser que te demore. Pero lo que caracteriza a un emprendedor es la paciencia, ¿no? La paciencia para poder ver los frutos de esta empresa. Es como un arbolito que hay que irlo regando, hay que irlo regando, hay que ir invirtiendo, trabajando duro. ¿Para qué? Para que llegue un momento donde la empresa ya empieza a caminar sola. Pero eso sí, nunca descuidando de todos sus recursos, ¿no? Recursos humanos, recursos financieros, el recurso tecnológico, todos esos recursos. ¿Para qué? Para que el emprendimiento llegue a un punto de que empecemos a pasar de una pequeña empresa a una mediana empresa y hasta llegar a una gran empresa, ¿no? Es con mucha paciencia, hay que dedicarle mucho trabajo, pero con mucho esfuerzo se logran las cosas. Ahora, esa paciencia a la cual hace referencia, ¿se le debe añadir disciplina, por ejemplo, y estar pendiente del mercado, pero disciplina fundamentalmente? Sí, claro que sí, la disciplina es fundamental y como tú lo mencionas, estimado, en el tema del estudio de mercado debería ser constante, ¿no? Ustedes saben que el mercado siempre está en movimiento, siempre hay necesidades que satisfacer y siempre se puede reinvertir. Eso es una palabra clave que el emprendedor debería tener en cuenta. La reinversión, no despilfarrar el dinero, guardar las utilidades para reinvertir en el negocio, ya sea en el mismo rubro o poder ampliarse en otros rubros, ¿no? Finalmente, ¿alguna idea clave para poder verificar que el emprendimiento nuestro va a tener cierto éxito? Sabemos que emprender es muy riesgoso, pero vamos a ver, nos has planteado algunas ideas como utilizar motocicletas eléctricas para hacer deliveries en vez de la gasolina. Eso ya es un plus porque tu negocio no va a estar paralizado. Pero, ¿cómo podemos tener ese olfato o generar ese olfato para saber dónde está el meollo de la cuestión? Bueno, pues simplemente es fijarte tu entorno, ¿no? Fijarte tu entorno. Por ejemplo, si hablamos de la educación, ¿no? En la educación tú puedes agarrar y dedicarte a las capacitaciones online. No necesitas ni mucha inversión, necesitas una computadora, necesitas tu capacidad para poder enseñar y simplemente empiezas a dictar clases online, hasta los certificados ya se los manda online, ¿no? Entonces, es solamente fijarse el entorno, ver qué necesidades tiene el mercado. Un emprendedor siempre se va a arriesgar a satisfacer estas necesidades, ¿no? Poder ver, poder identificar un problema real dentro del mercado y justamente atacar ese mercado y ahí vas a poder encontrar el bien o servicio, el bien o servicio que vas a poder vender dentro de este mercado, ¿no? Excelente. Daniel, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder conversar contigo sobre estos modelos de negocios, sobre comenzar un emprendimiento que es fundamental, sobre todo en situación de crisis, porque podemos tener un empleo estable si tú quieres, pero ahora la necesidad marca que debemos tener hasta 2 o 3 recursos o fuentes de ingresos. Así que las ideas están planteadas en ese sentido. Muchísimas gracias y que sea hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Perfecto, así hemos conversado entonces con el ingeniero en finanzas Daniel Fernández, experto en educación financiera, experto en generación de modelo de negocios, docente además.
No lo olviden entonces, la cuestión fundamental es acá observar la necesidad, las necesidades que puedan tener las personas y en función a ello ser creativos a la hora de, ¿por qué no?, reducir costos de lo que está haciendo una futura competencia. Es importante, sin embargo, también tener las ideas claras, generarnos un modelo de negocio que nos permita reducir, abaratar precisamente nuestras operaciones y tener paciencia, mucha paciencia, porque a partir de aquello es que en definitiva se van a ver los frutos en lo posterior. Vamos a seguir hablando de este tema en nuestro resumen. Por ahora, amigos, quiero presentarles uno de los hechos económicos importantes de esta semana que concluye. Tiene que ver con esta nueva vinculación entre la Unión Europea e Inglaterra. Le doy un rápido contexto. Inglaterra ha salido de la Unión Europea en lo que se ha denominado como Brexit. Bueno, están volviendo a rearticular sus lazos comerciales porque definitivamente esta salida ha afectado y mucho a los británicos. En ese sentido, entonces, hay esta problemática. Vamos a ver cómo se soluciona y cuáles serían los efectos para la economía global. En conjunto, el valor de las exportaciones británicas a la Unión Europea cayó un 27% entre 2021 y 2023, los años tras la salida del Reino Unido de la Unión Aduanera y el Mercado Único. Las importaciones bajaron un 32%. Además, según cálculos, el número de exportaciones británicas ha disminuido en general. Cada país miembro importa en promedio 1.600 productos menos. Esto se debe a los nuevos aranceles y trabas burocráticas, lo que ha impulsado a algunas empresas a trasladar su producción a algún país del bloque. Y sobre todo las pequeñas compañías exportadoras dejaron de comerciar con la UE. Todo ello ha tenido consecuencias en la vida cotidiana en Reino Unido. Muchas cosas resultan más caras. Según estimaciones, a medio plazo, el Brexit supondrá un 4% menos de crecimiento. Queremos reajustar nuestras condiciones comerciales con la Unión Europea y el fin de las declaraciones de seguridad y protección de las mercancías que circulan entre la Unión Europea y Reino Unido, mejoras en nuestros acuerdos sobre el IVA con la Unión, integrarnos en las cadenas de suministro europeas con normas de origen que lo reflejen y, por supuesto, un acuerdo sobre movilidad juvenil y empresarial. Actualmente, los jóvenes tienen dificultades para realizar prácticas o trabajar en Reino Unido por las estrictas restricciones de visado. No obstante, mientras el Brexit afectó a algunos sectores, otros marchan bien. Las ventas en el rubro de salud y belleza crecieron y, en contra de todas las advertencias, servicios como las transacciones bancarias registraron un repunte. Londres sigue siendo el principal centro financiero de Europa. Muchísimas gracias por seguir junto a Economía para Todos. En este segmento nosotros recibimos algunas de las preguntas que usted nos formula gracias a las redes sociales, gracias a mi página en Facebook, Jaime Albarracín, Economía para Todos, donde usted puede enviarme algún mensaje, alguna consulta que tenga sobre algún caso específico que le interese desarrollar. Así que la invitación está formulada para que usted pueda desarrollar este tipo de preguntas. Y así lo ha hecho, por ejemplo, Josefina Quenta, quien pregunta: ¿una emprendedora deberá tomar en cuenta algo tan importante como las tasas de interés en un crédito? Esa es la pregunta que nos realiza Josefina. Bueno, la respuesta, según los expertos en el tema, es que se debe tomar en cuenta el tipo de emprendimiento que se tiene y el modelo de negocio. Es decir, si se espera un retorno rápido de la inversión que desarrolla o si este va a demorar. En otras palabras, es una cuestión de tiempo y dinero si se pretende invertir en esto que se ha emprendido.
Hay que tomar en cuenta también que las tasas de interés en función a el negocio que una persona tiene pueden variar, sobre todo si es un emprendimiento productivo. Las tasas de interés van a variar porque son menores. En otro tipo de negocios, tal vez por el riesgo, van a subir algo más. Así que a tomar en cuenta esta recomendación. Pero como también ya es tradicional en este espacio, en este segmento del programa, tenemos una frase con relación a la economía. En esta oportunidad hemos escogido una de un célebre escritor inglés, Chesterton. Fíjese lo que él decía: el ahorro es poético porque es creador. El derroche no es poético porque es destructor. Vamos a una nueva pausa aquí en Economía para Todos y al retornar el resumen final en este episodio correspondiente a este día. Aguárdenos, por favor. Muy bien, entonces en esta edición hemos hablado sobre la generación de startups en época de crisis, emprendimientos, modelos de negocio que nos puedan ayudar a salir algo en términos económicos de nuestras finanzas personales, mejorarlas, o también en función a cómo desarrollar emprendimientos que nos puedan resultar productivos. Hemos hablado sobre el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, que es fundamental porque a partir del uso de esta herramienta se pueden tener inclusive programas, planes de desarrollo de nuestros emprendimientos. Así que recurrir a esta herramienta, reitero, puede ser muy beneficioso. Pero también hemos señalado que en época de crisis no es malo emprender, por el contrario, en época de crisis hay muchos más negocios que pueden ser de alguna manera muy productivos en términos de recursos. Es avisorar, como nos ha dicho nuestro entrevistado, el mercado, y a partir de aquello ver las necesidades de la población en torno a precisamente aquello, sus necesidades, y tratar de satisfacerlas. También hemos hablado sobre el hecho indispensable de conocer el mercado. Es fundamental aquello. Esto también puede verse plasmado en nuestro modelo de negocio, en la forma en la cual vamos a desarrollar nuestro emprendimiento. Si usted quiere recapitular todos estos consejos, todo esto que hemos hablado en esta oportunidad con nuestro experto, puede hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, Economía para Todos con Jaime Albarracín, o Economía para Todos Palenque TV, donde va a encontrar este capítulo y muchos otros más que tienen que ver con este asunto. Tenemos también, por ejemplo, algunos temas, episodios relacionados al uso de criptoactivos para el mantenimiento de valor de nuestro dinero. Eso y mucho más en términos de educación financiera. No me queda más que agradecerle por su preferencia. No lo olvide, estamos a través de señal abierta en Palenque TV 6.1, pero también nos puede encontrar en los cable operadores Tigo Canal 47 y Cotel Canal 92, donde usted también va a poder apreciar estas entrevistas. Soy Jaime Albarracín. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.